Hola a todos, amigos y amigas del Observatorio. Estos meses en que hemos estado confinados en nuestras casas, trabajando a distancia a la vez que atendíamos nuestros quehaceres domésticos, sin poder ver a otros miembros queridos de nuestras familias o amigos y colegas, sin poder realizar la mayoría de nuestras actividades habituales del modo al que estábamos acostumbrados o de ningún modo, hemos mirado muchas veces al pasado reciente con nostalgia y al futuro inmediato con inquietud. Hemos mirado al pasado también con extrañeza, pues de repente todas esas actividades tan nuestras como tomar un café en una terraza o ir a un concierto y salir a cenar, pasaron a formar parte de una época que se nos antojaba repentinamente lejana, a pesar del poco tiempo transcurrido desde que las podíamos realizar con total despreocupación. También nos hemos preocupado, entristecido e indignado incluso con información que nos iba llegando gradualmente sobre el número de contagiados y fallecidos en los distintos países, sobre los distintos modos como se propagaba el virus o sobre las medidas de precaución que teníamos que tomar, siendo espectadores de la incertidumbre y vaivenes de las autoridades en la mayoría de los países. Y hemos aprendido que las informaciones, incluso sobre algo tan serio como una pandemia, pueden estar mediatizadas por la ignorancia e intereses políticos o económicos o de otra índole. Pues bien, el Observatorio quiere contribuir a la reflexión y debate que ha provocado la actual pandemia de la COVID-19, mirando al pasado, pero no con esa nostalgia que mencionaba antes, sino buscando preguntas y quizás también encontrando respuestas en pandemias que asolaron el mundo en otras épocas. Para ello contamos con la generosa colaboración de varios expertos en historia de la ciencia y en epidemiología, procedentes de Estados Unidos y de España, que han aceptado nuestra invitación para hablarnos de esas plagas o epidemias de antaño, cómo se les hizo frente en España o en Latinoamérica a nivel médico, social, individual o político, si produjeron algún cambio importante en la sociedad o en las vidas particulares de las personas, qué aprendimos de ellas o qué pudimos haber aprendido y en qué sentido son relevantes para la situación actual. Quizás estas descripciones y reflexiones sobre las pandemias del pasado nos ayuden a mirar al futuro con optimismo en lugar de con inquietud. Desde luego, al menos, estaremos más y mejor informados. Tenemos el honor y la satisfacción de tener ahora entre nosotros a Alfredo Moravia, médico suizo norteamericano, epidemiólogo e historiador. Alfredo Moravia hizo su carrera de medicina en Ginebra, también allí su posgrado en la Universidad de Ginebra y la especialización en el Hospital Universitario de Ginebra también en medicina interna y después tengo entendido que se especializó en medicina ocupacional en Italia, para posteriormente venir aquí a Estados Unidos a la prestigiosa Johns Hopkins University, donde realizó su doctorado, aunque de nuevo luego volvió a Ginebra a dirigir la unidad de epidemiología clínica en el Hospital Universitario de Ginebra, donde había realizado su especialización. Corrígeme, Alfredo, si no es correcto. Pero correcto. Finalmente, sí, gracias. Finalmente, después de aquel paso por el Hospital de Ginebra como director de dicha unidad, ha vuelto a Estados Unidos, lleva ya unos años en CUNY, en la City University of New York, como catedrático de epidemiología, donde investiga y enseña historia de la epidemiología, además en múltiples lenguas que domina, como el inglés, el francés, el español, el italiano y el portugués. Con lo cual pueden entender que su prestigio y su reconocimiento es muy amplio,
lo cual le ha llevado también a ser editor jefe de la American Journal of Public Health, también editor jefe de la sección de Historia de la Epidemiología en el American Journal of Epidemiology, y también se encargó de escribir la historia de la epidemiología para la Biblioteca Nacional de Medicina de este país. De nuevo, de modo que muchísimas gracias, Alfredo, es un honor, es un privilegio y una enorme satisfacción poder contar con tu colaboración para este vídeo en el que queremos contribuir a la reflexión que nos ha provocado esta pandemia actual que estamos viviendo. Gracias y bienvenido al observatorio, aunque sea de esta forma virtual. Muchas gracias, Marta. Soy muy contento de estar aquí. Gracias. Bueno, pues voy a empezar con una pequeña cita de un artículo que Alfredo Moravia ha tenido la amabilidad de enviarme, un artículo muy reciente en el que realiza un análisis retrospectivo de ciertas pandemias gravísimas de la historia, desde el siglo XVII hasta los años 80 con el SIDA, vinculando dichas pandemias con avances fundamentales en los métodos de investigación epidemiológica. Y cito, traduciendo directamente del inglés al español: las pandemias son especiales porque amenazan el orden establecido, suponen un desafío a nuestro modo de vida y a nuestra forma de ejercer el poder, y se presentan como un fracaso de las sociedades humanas contra la naturaleza. Crean una sensación de urgencia por encontrar soluciones a problemas que no consiguieron atajar de manera adecuada métodos más antiguos. Así, también es razonable preguntarse si también pueden representar un punto de inflexión, es decir, podemos identificar en ellas momentos concretos en los que reconocer un perfeccionamiento y una mejora en los métodos utilizados. No sé si esta cita que introduce el artículo se presta a que nos presentes, Alfredo, muy brevemente el objetivo de este artículo, porque creo que es muy relevante para la charla que vamos a tener después. Sí, sí, por supuesto. El hecho es que desde que empezó esta pandemia de COVID-19, mucha gente, jornalistas y editores, me preguntaron de escribir lo que yo sabía de la historia de las pandemias, y yo como historiador conozco bien la historia de los métodos epidemiológicos. Eso es mi especialidad. Entonces pensé a todas las epidemias y pandemias que yo conocía desde el inicio de la epidemiología, y no hay epidemiología antes del siglo XVII. Entonces, pensé a todas estas epidemias mayores y menores y si habían tenido un impacto sobre la evolución de la epidemiología y de los métodos. Y parece que sí, es siempre una hipótesis, pero en este artículo explico por qué. Yo creo que sí, que cuando estamos en situación de pandemias, y lo vivimos hoy, entonces estas realidades es algo muy concreto para nosotros. Antes de eso, era para mí, por lo menos, imposible verdaderamente identificarme con alguien en Londres en 1660 o en París o Nueva York en el siglo XIX, etcétera, cuando habían esas grandes pandemias. Pero ahora sí entendemos, y creo que esta nueva mirada, si puedo decir, a la historia de la epidemiología confirma que sí, esas pandemias mayores han sido seguidas por los más grandes desarrollos metodológicos que la epidemiología por lo menos ha conocido.
Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a, entonces, después de esta introducción, a centrarnos en dos de las grandes pandemias que analizas en ese artículo, porque son muy relevantes para la situación actual, creo, y porque fueron muy importantes. Y la primera es una de las más graves, que es el cólera, que por lo que cuentas había permanecido endémico en Asia hasta el siglo XIX, creo, que cuando la facilidad en el transporte, los nuevos medios de transporte permitieron, pues no solo que se incrementara, que creciera el comercio de forma exponencial o los viajes de particulares, sino que también produjo que viajeros enfermos vinieran de Asia a Europa y de Europa a Estados Unidos y a Sudamérica. Entonces, ¿podrías contarnos un poco sobre el cólera? Por ejemplo, en qué consistió, cómo estalló, y también, por ejemplo, si tuvo una incidencia distinta entre Sudamérica y Estados Unidos, no sé si eso es relevante, y qué avance trajo para la ciencia. Sí, sí, por supuesto. El cólera ha sido la pandemia de todas las que hemos conocido, probablemente la más aterradora, es la más terrible de todas. El cólera no se conocía antes del siglo XIX en Europa, en América del Sur, Norte, en África. Era verdaderamente limitado a cierta parte de Asia, donde era endémica. Pero en el siglo XIX se desarrollaron muchos los modos de transporte. Usted sabe que más o menos en el medio del siglo se podía hacer la vuelta del mundo en 80 días, ¿no? Antes se necesitaban años. Es un gran cambiamiento. Entonces, estos medios de transporte daban la posibilidad a gente enferma que tenían la enfermedad, el cólera, de viajar. Entonces, de traer el cólera desde Asia hasta Europa o África, y desde Europa habían estas naves que iban desde la Holanda o Inglaterra hasta los Estados Unidos o la América del Sur, en particular Colombia y Brasil, etc. Entonces, esta situación creó las condiciones para una pandemia. El cólera era una infección nueva cuando llegaba y era aterradora porque mataba mucho. Los datos que tenemos dicen que más o menos la mitad de la gente que estaban enfermos morían en menos de 7 días. Era posible para alguien de dejar su casa en la mañana y volver en la noche después del trabajo y toda la familia había desaparecido. Era aterradora por eso, porque mataba mucho y muy rápidamente. Entonces, cuando llegó la primera vez en 1830 y pico, los países más desarrollados no eran preparados. Entonces, creó muchas muertes y no había nada que hacer para reducir su expansión. Hay que también saber que en este entonces, cuando llegó el cólera, no se sabía que era una enfermedad basada en un microorganismo. No había una teoría bacteriológica, nunca se habían observado esos animales, pequeños organismos que podían transmitir una enfermedad. Entonces la gente creía que era transmitida por una forma de polución atmosférica. Entonces se llamaban los miasmas. Y era pensaban que eran gases malolientes que salían de cuerpos muertos, de
cuerpos de animales muertos, de los esgostos, etc. Entonces, no se podía verdaderamente estudiar, porque la teoría era que la gente que podían contractar el cólera, habían una susceptibilidad individual. Entonces, cuando respiraban estos gases, esta polución, algunos sí morían y otros no. Y la diferencia eran factores individuales. Era una cosa imposible de estudiar. Pero había un médico, Juan Nieve, disculpe, John Snow, que había una teoría diferente. Y él pensaba que sí, que era sí, hacía parte de los que pensaban que las enfermedades infecciosas eran producidas por pequeños animales, pequeños microorganismos vivantes, pero que se podían transmitir de una persona a la otra, con la alimentación o con el agua poluida o aunque con las sábanas donde había dormido alguien con la enfermedad. Entonces, él pensaba que no era una polución atmosférica, pero que eran esos microorganismos. Y tuvo una idea muy nueva en 1850, cuando el cólera llegó en Londres. Él sabía que había habido un cambiamiento en las compañías que vendían el agua a los residentes de Londres, porque esta agua venía del Támesis y algunas compañías bombeaban el agua del Támesis y lo vendían. Y esta agua era sucia y el gobierno de Londres había preguntado que estas compañías mueven sus bombas fuera de Londres, donde el agua era más limpia. Y una había hecho eso y la otra no. Entonces, había una situación que se podía comparar. Alguna gente tomaban agua sucia de Londres que podían ser infectadas con el cólera y otros no, tenían agua limpia que no era infectada con el cólera. Y la concurrencia entre esas compañías era tal que en un mismo edificio había gente que consumaba el agua de una compañía y otros. Entonces hizo una comparación y es una comparación que sobre 400,000 personas. Él estudió solo las muertes, pero estas muertes habían ocurrido en 400,000 personas que habitaban en ciertas parroquias de Londres. Entonces, esta comparación demostró que los que tomaban agua sucia, que venía del centro de Londres, eran los que morían mucho más del cólera que los otros. Y fue una demostración de la validez de su hipótesis. Pero era algo nuevo. Antes de eso, nadie había hecho un estudio de tal magnitud. Y yo creo que si no fuera por el cólera y por el miedo que todos habían y por el sentimiento de urgencia, John Snow no hubiera podido hacer eso, porque para hacer eso él ha tenido que tener la ayuda del gobierno de Londres, del municipio, de la gente que habían los datos sobre la mortalidad, etc. Era un gran proyecto y no creo que la motivación hubiera existido si no era por una situación de tal grande urgencia.
Y entonces es por eso que yo creo que sí, la pandemia de cólera del siglo XIX han estimulado el desarrollo de una componente fundamental de la epidemiología, que es la comparación de grupos, que es así que funciona la epidemiología. Pues interesantísima. Además de la correlación que se puede establecer también entre el desarrollo del cólera por los desplazamientos y el que hemos tenido ahora con el coronavirus también, ¿verdad? Que se ha provocado pues, por esta facilidad que tenemos, este mundo globalizado que tenemos ahora. Para acabar con el cólera y también y vincularlo a lo que nos acabas de explicar de avances metodológicos, te quería hacer una pregunta suscitada por una noticia que vi hace 2 días en la televisión, en las noticias, que hablaban de los Human Challenge Trials, en el desarrollo de las vacunas que se estaban probando, en una de las vacunas que se están estudiando ahora, estaban aplicando un sistema diferente al usual de las 3 fases, de los ensayos con 3 fases, y sería pues eso, con personas a los que les inyectan el virus después de haberles inyectado la vacuna que se está estudiando, ¿eh? Y oí que esto se había probado en su día con el cólera. No sé si es exacto, si nos puedes decir algo al respecto. O sea, este tipo de ensayos llamados, no sé cómo se traduce en español, si son ensayos con riesgo humano o no sé cómo se dice. Sí. Sí, yo sé de qué cosas estás hablando. No sé si fue usada por el cólera y no veo muy bien en cuándo y en cuáles condiciones, pero hay una cosa interesante, es que cuando inventaron tal vez no es la buena palabra, pero empezaron a usar ensayos clínicos aleatorios. Eso es en los años 20 del siglo pasado. Los médicos eran muy opuestos a eso, porque la idea de randomizar, de dar un tratamiento a la mitad de sus pacientes, a la otra mitad no, en un modo aleatorio, era algo que no entendían. Entonces, ha habido en los años 20 todo un debate, una controversia con el público y con los médicos sobre si los ensayos clínicos aleatorios eran una cosa ética o no lo era. Y hay una película muy interesante de John Ford sobre un libro que se llama Arrowsmith. Y Arrowsmith es un médico que quiere utilizar un serum para prevenir prevenir una infección, una epidemia que se desarrolló en las islas, en el Caribe, creo. Y entonces él tiene que convencer a los médicos. Es una cosa muy interesante porque ellos dicen, pero ustedes nos dicen que tenemos que matar la mitad de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, porque no entendían el proceso. Yo creo que la discusión ética es muy importante y tenemos que tenerla porque las situaciones cambian y hay que usar los enfoques, los métodos más adaptados a una situación particular. Yo no tengo una respuesta para la evaluación de la vacuna contra el COVID, pero es una discusión que sí tenemos que tener. Muchas gracias.
Pues entonces pasamos ahora a la otra pandemia que nos gustaría que nos comentaras, que es la gripe de 1918, que aquí se suele denominar, bueno, aquí en otros lugares, Spanish flu o gripe española. Y entonces me gustaría empezar por preguntarte si ese término es correcto, porque yo también he oído que ese término no es correcto, que incluso es injusto llamar a esta gripe que fue devastadora también, creo, ya nos lo contarás, con el término de española. Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes No, contar? entonces la gripe no fue española. No, no, eso es, lo sabemos hoy, más probablemente era americana y empezó tal vez en una parte rural del Kansas. Pero se llamó española, hay muchas interpretaciones. La que yo conozco es que durante la Primera Guerra Mundial, España era neutral, que no participaba. Entonces la prensa española tenía mucha libertad para dar cuenta de lo que ocurría con la pandemia. Y entonces los datos correctos, válidos sobre el número de muertos, etcétera, se encontraban en la prensa española. Y entonces por eso aparentemente que la llamaron la gripe española. Pero no tenía nada de español. No. Creo que fue una gripe también, una gripe también devastadora, ¿verdad? Que murieron, no sé Sí, si el dato es correcto, pero casi como unos 50 millones de personas en el mundo. No sé si eso es correcto, pero bueno. sí, sí, los datos no son muy precisos. Claro. Tal vez 20 millones que corresponderían hoy a más o menos 60 millones de muertos en la población del mundo. Eso es una de las estimaciones, hay otras, pero el hecho que fue una pandemia terrible. Pero también ocurrió en un momento muy especial. Ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial. Y en 1917 los Estados Unidos decidieron de entrar en la guerra, entonces se prepararon y en 1918 muy probablemente el ejército americano trajo la pandemia con él cuando se fue en Europa. Y entonces era una situación con mucho movimiento, muchos concentración de gente joven en el ejército. Y las condiciones eran muy favorables para un masacre enorme. Y hoy no estamos en estas condiciones. Pero lo que ocurrió también es que la gripe tuvo muchas olas. Una primera en la primavera del 1918 y después una segunda mucho más fuerte en el otoño del 1918 y una tercera en el invierno y la primavera del año siguiente y eso después se integró más o menos es la gripe que conocemos hoy, pero esta versión fue terrible. Sí, me interesaba que nos comentaras cómo has hecho el tema, esta gripe de 1918, no solo para aclarar el tema, el adjetivo de español, el origen de española que se le da aquí y en otros sitios, sino también por esa relación que ha tenido la gripe en general con el coronavirus, como por el hecho de que bastantes políticos y algunas personas al inicio de la pandemia minimizaban la gravedad de esta nueva epidemia del coronavirus, diciendo que no era más que una forma de gripe. Eso fue un mito de los que hubo al principio. Y te quería preguntar
¿Qué avance supuso, puesto que es una de las pandemias que incluías en este artículo tan interesante que mencioné, ¿qué avance supuso la gripe española, la gripe de 1918, perdón, para la investigación científica, para la epidemiología? La puedes llamar la gran gripe. La gran gripe también, es verdad, sí, sí. Sí, entonces es interesante porque por mucho tiempo, hasta el año pasado, puedo decir, la gripe del 1918 era considerada un poco como la cruz de la epidemiología, porque no había habido grandes estudios epidemiológicos conocidos que habían tenido una influencia. Es el caso de decirlo. Y entonces el papel de los epidemiólogos durante esta pandemia no era muy claro. Pero esta vez miré a las cosas un poco diferentemente y me interesé mucho más a no tantos los estudios científicos de investigación, pero a lo que hicieron en práctica los epidemiólogos. Y encontré cosas muy interesantes. Es otra vez un otro modo de mirar a la misma situación, pero con una experiencia diferente. Y hay una persona que se llama Wade Hampton Frost, que ustedes probablemente no conocen, pero que ha sido el primer profesor de epidemiología en los Estados Unidos y en el mundo, en la Hopkins, en la Escuela de Higiene y Salud Pública de Johns Hopkins en 1919. Y él era también encargado de la Task Force, no sé cómo se diría en español, la Task Force, Sí, un grupo. sí, Fuerza de tarea. o fuerza de trabajo, ¿no? Sí. Sí, es un grupo que el cirujano general Robert Blue en este entonces formó para organizar y la respuesta federal a la pandemia. Y el jefe de este grupo era Wade Hampton Frost. Y una cosa que no se sabía es cuál era la proporción de la población que había sido infectada por la gripe. Y se habían datos de mortalidad, pero los muertos era muy difícil hacer la diferencia entre neumonía, gripe, las estadísticas no eran precisas. Entonces, él hizo algo muy interesante que creo que hoy no tenemos. hasta ahora, ustedes no me pueden decir cuánta gente en los Estados Unidos han sido infectada y cuánto realmente, verdaderamente han muerto de eso, etc. Entonces, él hizo una encuesta de población en 18 lugares de los Estados Unidos, incluido San Francisco, Baltimore y otros lugares, y con grupos de técnicos se fueron en la casa de más o menos 150,000 personas. Entonces muchos vivían en las mismas casas, pero y con un cuestionario preguntando, ¿ha habido casos en su casa? ¿Cuándo? ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue el éxito? Y entonces, al final de diciembre del 1918, él podía saber cuál era la proporción de gente que habían sido infectada con esta
no era un control virólogo, pero con la presencia de síntomas que eran más típicos de la gripe. Y creo que hoy sería bien que nos inspiremos un poco más de eso, porque es un campeón, creo que se dice, un aleatorio de población. No teníamos eso y lo necesitamos. Necesitamos hacer estudios en grupos aleatorios de la población para estimar la proporción real de gente que son infectadas. Ujú. Eso es una de las cosas. La otra cosa que tal vez tiene una más grande importancia histórica es que y tal vez no para Harvard, pero en el octubre de 1918 fue fundada la Escuela de Salud Pública de Higiene de Johns Hopkins. Ya existía desde el 1913 una escuela profesional para los oficiales de salud pública en Harvard. Era un proyecto entre Harvard y MIT. Pero la Escuela de Salud Pública de Hopkins fue la primera de esta magnitud que verdaderamente era una extensión académica de la salud pública. Habían departamentos de salud pública, de estadística, y esta gente era pagada, tenían salarios para hacer eso, para hacer investigaciones y ser útiles para la salud pública. Entonces eso fue un gran desarrollo que era contemporáneo a la gran gripe. Y tal vez era asociado con eso, porque la gripe había enseñado que sí se necesitaba una dimensión académica, una extensión académica al servicio público, al servicio de salud público, Public Health Service. Y un año después, Wade Hampton Frost, del cual acabo de hablar, fue nominado profesor del primer departamento de epidemiología en la historia, que también a Hopkins. Entonces, de un cierto modo, todos los desarrollos posteriores metodológicos vienen de esas escuelas de salud pública. La Escuela Pública de Salud Pública de Harvard fue fundada oficialmente en 1922, en el mismo modelo que la de Hopkins, pero todos los desarrollos de la epidemiología posteriores, metodológicos, teóricos, vinieron de esas escuelas. Entonces, tal vez la gripe del 1918 ha tenido esta consecuencia. Uh-huh. Con lo cual, muchas gracias, con lo cual creo que tanto el cólera como la gripe de 1918 han sido pandemias sumamente relevantes, no solo por su efecto devastador, sino por lo que se ha aprendido, por lo que hemos sacado de provecho en la ciencia, para el futuro, ¿verdad? Sí. Entonces, para terminar, quería ya referirme entonces al coronavirus. Voy de nuevo a leer una muy breve cita en tu artículo, una cita un tanto estremecedora, pero muy, muy real, muy auténtica, que dice: el rasgo común de las pandemias es la presencia inusual, inmediata, cercana e inevitable de la muerte en vecinos, parientes y amigos. Pero, para no terminar con esta nota estremecedora, sí que me gustaría pedirte, Alfredo, que nos relaciones entonces la pandemia del COVID
COVID-19, con algunas de estos avances que se produjeron gracias o debido a pandemias anteriores. Por ejemplo, un concepto que mencionas que me pareció sumamente interesante y que creo que tú que lo relacionas precisamente con el COVID, que es el concepto de population thinking. No sé cómo se traduciría, si El pensamiento poblacional. Me imagino. Bueno, pues si pudieses terminar relacionando ese concepto que se deriva de una de las pandemias antiguas con tu perspectiva del coronavirus, pues te lo agradecería mucho. Con mucho gusto. El pensamiento poblacional es la base de todas las ciencias sociales y humanas que tratan con poblaciones. Es un concepto que no existía antes del siglo XVII. La idea del pensamiento poblacional es muy sencilla. Es que poblaciones, los eventos que ocurren en poblaciones son predecibles. Lo que ocurre en un individuo no es predecible, no se puede predecir. Pero sí en poblaciones podemos predecir tal vez si el riesgo de morir es de 10%, podemos predecir que en 100 personas, 10 van a morir. Pero no podemos decir quién es la persona, quién son esas 10 personas, pero sí podemos. Y entonces, ¿cómo podemos tener? Hay probabilidades asociadas con poblaciones, también se pueden comparar. Entonces, cuando se entiende eso en el siglo XVII, y eso se pudo entender solo porque se habían recogido datos sobre las muertes en Londres en el siglo. Por 50 años habían datos, una serie temporal con todos los muertos de varias causas sobre 50 años, y el que miró a eso, que se llamaba John Grant, que era un rico comerciante, y solo ellos sabían cómo manipular datos y aún leer datos, cifras árabes. Entonces, él descubrió una cosa increíble, es que cada año el número de muertos de algunas enfermedades como la tuberculosis era constante. Él podía predecir que el año próximo hubiera 2.000 casos, 2.000 muertes de tuberculosis en Londres el año siguiente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque la muerte hasta este entonces era algo imprevisible. Yo no puedo decir si una persona va a morir el año próximo o no. Entonces parece algo aleatorio. ¿Y cómo es posible que en una población ya es algo predecible y que podemos observar y podemos comparar? Es difícil explicar, tiene una explicación por supuesto, pero es una observación que nunca se había hecho antes. Entonces, desde entonces hay este pensamiento poblacional, es la base de la estadística, de la sociología, de la economía política, de la biología darwinista, etc. Es el fundamento, y era ligado con la pandemia de plaga, creo que. Uh-huh. Entonces, hoy el pensamiento poblacional es algo que los académicos entienden, pero queda una cosa muy esotérica para la gente en general, para la población. Y lo que veo de nuevo hoy con la pandemia de COVID es que todos hablamos de curva epidémica. Todos hablamos de los medios de prevención personal para contener la evolución. Entonces, esta dimensión poblacional de la epidemia es algo que
se ha vuelto más concreto para el público en general. Es algo muy nuevo y yo creo que sí, esta vez mucha gente sale de esta pandemia con un entendimiento que las cosas que ocurren al nivel poblacional son diferentes que las cosas que ocurren al nivel individual, que es posible actuar y modificar las cosas al nivel poblacional, y eso es algo diferente de modificar los comportamientos individuales. Creo que habremos hecho un paso adelante muy, muy importante. Y eso podría ser una contribución única del COVID-19 a la historia de la ciencia. Bueno, pues creo que esta es una forma estupenda de acabar esta entrevista con estas últimas palabras tuyas. Alfredo, te agradezco enormemente tu contribución, tu charla, tu exposición, tanto describiéndonos estas pandemias tan importantes en la historia de la humanidad como lo que supusieron. Gracias y espero poder que podamos contar contigo de forma presencial en el observatorio en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias.